a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Macarena Ángel, soy actriz de Caldera, de la compañía de teatro El Andén. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la compañía de teatro El Andén? Espero que sí. Bueno, si no les cuento un poquito, una compañía de teatro de Caldera que llevamos haciendo teatro un par de años. Somos casi todos adultos y nos interesa tomar este arte tan maravilloso del teatro para enseñarles a ustedes algunas cositas que consideramos es importante que aprendan. Bueno, parto diciendo preguntando, mejor dicho, a todos ustedes, si ustedes saben efectivamente qué es el teatro. Todos tenemos una idea, todos pensamos a lo mejor que el teatro es solamente una obra de teatro, o quizás solamente un actor, o quizás solamente una puesta en escena. Les cuento que no. Les cuento que el teatro tiene muchos factores que ayudan a representar un guión. ¿Qué es un guión? Es una historia escrita por un dramaturgo. Es una persona que escribe guiones de teatro para ser representados por los actores. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Vamos a ver un video que nos explica un poquito cómo es el teatro y cuáles son sus elementos. Espero que les guste. Este video es el siguiente. Denme un minuto y creo que... Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del teatro. Una obra de teatro es una forma literaria destinada a la representación escénica de historias o relatos, constituida por diálogos entre personajes, escrita generalmente por un dramaturgo. Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones, como medio para divulgar ideas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. También se conoce como teatro el edificio donde se representan las obras dramáticas. El teatro, como lo conocemos hoy en día, nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. El teatro constituye uno de los logros culturales más grandes de los griegos. Cada ciudad y colonia contó con uno de estos. Elementos de una obra de teatro. Actores. Son personas que presentan la obra y su historia a través de los guiones, las escenas, las acciones, la vestimenta, etc. Tienen la misión de transmitir la historia al público a través de sus palabras, acciones y gestos, dando vida a los diferentes personajes. Guión. En el guión se plantea y se explica la historia. Incluye, así, el desarrollo de los hechos, las escenas y los diálogos. Es decir, engloba toda la trama, dividiéndose en planteamiento, nudo y desenlace. Vestuario. El vestuario incluye la ropa y los complementos que llevan puestos los actores y son un elemento clave para identificar a los personajes. Además, nos permite distinguir la época en la que se desarrolla la historia. Maquillaje. El maquillaje es un elemento que permite caracterizar al actor y este se utiliza para potenciar las cualidades de los actores, así como para disimular algunas facciones de estos. También permiten simular heridas, cicatrices, lunares, etc. El maquillaje se realiza principalmente a través de productos cosméticos, pinturas, cremas, entre otros. Escenografía. La escenografía engloba los diferentes decorados que se utilizan para ambientar la historia, es decir, decora el espacio donde actúan los actores. Su objetivo es representar la época histórica de la trama.
así como el espacio temporal, social y geográfico donde se desarrolla la misma. Partes del teatro. Telón de boca. Es el gran telón que cierra la vista hacia el escenario. Se mantiene cerrado antes del comienzo de la actuación o representación y durante el intermedio o entre actos, a fin de ocultar al público los posibles cambios en la escenografía. Escenario. Es la parte más importante del teatro, ya que es donde se desarrolla la historia de la obra. Foso. Es el área en un teatro que normalmente se encuentra en la zona de bajo nivel, enfrente del escenario, en la que se encuentran los músicos encargados del sonido. Bambalinas. La bambalina es un lienzo de tela que se extiende por toda la parte alta del escenario o cuelga flotando sobre él. En su conjunto, las bambalinas forman parte del telar con el resto de telones y suelen colorearse o pintarse, integrándose así en la decoración escenográfica. Camerinos. Es la habitación de un teatro donde los artistas se visten, maquillan y preparan antes de salir a escena. ¿Has estado en alguna obra de teatro? Escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Bueno, entonces, hemos visto un poquito, les pido disculpas porque estoy, igual que ustedes, aprendiendo, porque todos los días aprendemos algo, cómo se utilizan las redes sociales, así que estoy muy nerviosa. ¿Qué necesitamos entonces para quitar los nervios? Bueno, solamente tener ganas de hacerlo y algunos ejercicios que podríamos aprender también. ¿Se han imaginado ustedes algún día ser un personaje de miedo o un personaje jocoso de risa? ¿Alguna vez han pensado ustedes que sería lindo representar a una hermosa princesa? Por ejemplo, a un valiente príncipe. Todo lo que nosotros necesitamos para hacer teatro es solamente imaginación. La imaginación nos lleva a nosotros como seres humanos, más además a ustedes como niños y jóvenes, a crear. Y no hay nada más maravilloso que crear. ¿Qué necesitamos para hacer teatro? Entonces, solamente imaginación. Aquellos que crean que el teatro es algo muy elitista, algo muy serio, algo muy complicado, sepan que no es así. Para hacer teatro solamente necesitamos imaginación y ganas. Si tenemos imaginación y ganas, vamos a lograr ser lo que nosotros queramos ser. Y eso es la maravilla del teatro. En la vida cotidiana, nosotros somos un estudiante, un hijo, una hija, eh, un nieto, un hermano. Pero en el teatro podemos ser lo que nosotros queramos. Por eso es muy importante que nosotros desarrollemos esta actividad para que podamos ser lo que nosotros en nuestra imaginación queramos ser. Además, les cuento una cosa. Esto les voy a contar de manera personal. Yo era una persona muy tímida. Tenía, bueno, qué sé yo, 12 años. Y un día una profesora me dice, hay que hacer una obra de teatro. Y yo tenía miedo, pero solamente aprendí que hay que dejar el miedo, porque teniendo imaginación se puede. Entonces uno estudia un libreto, estudia un guión, lo practica y lo hace. Lo importante además es que uno desarrolla la personalidad, desarrolla la memoria, crea, inventa, conoce gente. Cuando uno va a un grupo de teatro, ¿qué hace? Conoce más gente. ¿Por qué es importante, chiquillos, el teatro? Porque ayuda a desarrollarse. Para aprender solo hace falta querer. Para aprender solo hace falta estar. Y sobre todo, para aprender, lo único
que nosotros debemos considerar siempre es tener ganas. Pensemos ahora un poquito. ¿Cuál es la importancia real o la importancia técnica o la importancia o para qué nosotros nos puede servir? A lo mejor nosotros no vamos a ser actores que salimos en la televisión, pero sí vamos a ser personas que podemos desarrollar, que vamos a tener una personalidad, que vamos a tener ganas, que nos vamos a poder parar en cualquier lugar y decir lo que pensamos. Además, les cuento, como para hacer teatro nosotros tenemos que leer, también vamos a tener un buen vocabulario. Y eso es muy bueno, ¿no? Vamos a aprender un día a pararnos en un escenario y decir, yo soy tu padre. ¿Se imaginan? La actividad del teatro es maravillosa. Vamos a ver un video cortito, a ver si la tecnología me lo permite, eh, donde muestra un poco las diferencias entre el teatro y otro tipo de comunicaciones, como por ejemplo la televisión y el cine. Nosotros vemos que hoy en día, sobre todo por este periodo de pandemia, las salas de teatro han estado cerradas y lamentablemente no hemos perdido la oportunidad de ver montajes teatrales. Pero es importante entender las diferencias y a lo mejor entender, ¿por qué no? ¿Qué es mejor que el otro? Vamos a ver, chiquillos, me tienen un poquito de paciencia y vamos a ver el siguiente video. A medida que va pasando el tiempo, las nuevas generaciones se van interesando cada vez menos en ir al teatro. ¿Y quién los culpa? Con tantos otros medios de recreación que son un acceso mucho más rápido y barato, no es de sorprender que esto ocurra. Sin embargo, ninguno de estos puede dar lo que el teatro nos ofrece. Aquí podemos vivir la historia en vivo y en directo, la puesta en escenas, la interacción entre el espectador y el actor. Todo esto se hace que sea una experiencia temporal y única, sin olvidar los grandes libretos que se han escrito para este medio. Además de que también nos acerca a nosotros mismos como personas, dándonos a conocer nuestra propia identidad cultural. A veces suele ocurrir que una obra logra hacer suficiente ruido como para poder llamar la atención de un público amplio, lo cual es genial. Sin embargo, ejemplos de estos casos no hay muchos y se presentan rara vez, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el cine, que son varias las producciones que pueden llegar a llenar las salas completas por un largo periodo de tiempo. Pero volviendo al tema, la gente se suele excusar de no ir al teatro por su alto valor o porque las exhibiciones le quedan en lugares muy lejos, lo cual es totalmente válido. Aún así, no cuesta mucho hacer este pequeño esfuerzo, por muy de vez en cuando que se pueda, para ya sea disfrutar o incluso conocer alguna obra de teatro, que quizás termine causando una experiencia mucho más agradable de lo que se tenía en mente. Otro motivo, y que probablemente sea el más potente aquí, es otro factor social, como los prejuicios que hay, en el sentido del que va al teatro puede quedar como el tipo aburrido que ve la obra de teatro. Así también está el prejuicio de que puede que sea más aburrido que cualquier otro medio visual, al tener que limitarse mucho más con la vida real. A veces suele ocurrir que una obra logra hacer suficientemente ruido como para poder llamar la atención de un público amplio, lo cual es genial. Sin embargo, ejemplos de estos casos no hay muchos y se presentan rara vez, cosa que no ocurre con, por ejemplo, el cine, que son las variadas producciones que pueden llenar salas completas por un largo periodo de tiempo. Volviendo al ejemplo del cine, no se puede negar que la gran mayoría de nosotros va tanto por costumbres como por un tema social, ya que se está mucho más arriesgado a la sociedad salir con amigos a ver una película que salir a ver una obra de teatro, lo cual se puede ver también como un ámbito familiar. Antes de terminar, quiero dejar en claro que no trataba de menospreciar a los demás medios audiovisuales con este video, sino que solo quería lograr incentivar a alguien para que vaya al teatro y disfrute de este maravilloso medio, que hoy en día está tan visto en menos por la mayoría de la población. Sin más que decir, me despido. Adiós. Entonces, hemos visto entonces un poquito y les pido de nuevo disculpas porque estoy aprendiendo igual que ustedes. Hemos visto entonces un poquito que la importancia de esto de maravilloso que es el teatro y que no solamente, como les explicaba, actuar, no es solamente estar en escena, sino que también podemos ser eh, partícipes del teatro viendo teatro. Ahora, ¿qué piensan ustedes que sería importante o qué piensan ustedes que necesitan para hacer un grupo de teatro? Como les decía al principio, solamente para hacer teatro tenemos que tener imaginación y decisión.
imaginación para crear y decisión para hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un grupo de teatro? Recordemos, ojo, que no solamente necesitamos tener un grupo, podemos hacer una obra de teatro solos, eso se llama monólogo, o también podemos hacer stand-up comedy. ¿Ustedes han escuchado, visto comediantes que se paran a contar una historia? ¿Qué necesitan ellos? Imaginación y decisión. Entonces, para hacer una obra de teatro necesitamos, como les decía, podemos trabajar solos o podemos trabajar en grupo. Necesitamos contar con personas que sean afines a nosotros, es decir, que compartan los mismos gustos por el teatro. El mismo gusto, en definitiva, por crear y sobre todo por hacer creaciones que sirvan para que los demás puedan fortalecerse con ellas, puedan nutrirse con ellas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comedia y tenemos una sala llena de personas, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer felices a esa gente que fue a vernos. Si nosotros hacemos una obra de teatro de historia, vamos a enseñar con el teatro. Si nosotros hacemos una tragedia, vamos a sensibilizar con el teatro. Si nosotros un día decidimos hacer tragicomedia, es decir, una obra de teatro que tenga un poco de tragedia y un poco de comedia, vamos a hacer que la gente ría y llore. ¿Se dan cuenta lo importante que es y lo mucho que podemos lograr? Solamente con decisión e imaginación. Nosotros los actores no somos psicólogos, pero escuchamos. Nosotros los actores no somos amigos, pero te acompañamos. Nosotros los actores tampoco somos superhéroes, pero podemos serlo cuando te contamos una historia en la cual tú puedas aprender. Nosotros, los actores, somos una herramienta para llegar a la gente, para que la gente aprenda, para que la gente se divierta, para que la gente tenga un momento de alegría, tenga un momento de entretención. Entonces, nos devolvemos. ¿Qué necesitamos, chiquillos? Decisión, creatividad, amigos. Amigos con los cuales nosotros podamos juntarnos, reunirnos y crear. Basta que yo le diga a mi mejor amiga, ¿qué te parece si un día hacemos una obra de teatro? Buscamos un tema. ¿Y cómo decidimos el tema que vamos a tratar? ¿Cómo podemos decidirlo? Si hay tantos. Como les decía, está la comedia, la tragicomedia, la tragedia, el drama. ¿Cómo podemos decidir de qué tema vamos a hablar? Es simple. Decidamos qué queremos hacer nosotros, qué nos gusta a nosotros. Por ejemplo, si me preguntas a mí me gusta reírme mucho. Por eso siempre hago montajes de comedias, porque yo la paso muy bien. Y cuando uno la pasa bien, proyecta. Entonces, si nosotros somos un grupo de amigas o de amigos y somos todos alegres, hagamos una comedia. Podemos crearla. Podemos hacer entre todos una obra de teatro. No es difícil. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos juntamos, hacemos un círculo de amigos y empezamos a crear. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar de lo gracioso que puede ser una persona que va a la playa y se tira un piquero y se pega en la arena. Claro, dice otro. Entonces podríamos agregarle esto, podríamos agregarle lo otro. Y el otro opina, y el otro aporta. Y después se hace una idea general. Cuando uno tiene una idea general, hace un vertebral. ¿Qué es eso? Es un punteo. Yo creo las ideas generales. La persona fue, se puso traje de baño, se tiró al agua, se pegó, nos reímos, se salió. Ese es el vertebral. Podríamos decir el esqueleto de la obra. Después de eso, cada uno decide qué personaje quiere tomar. A mí me gustaría ser el que se tiró el piquete. No, a mí me gustaría ser el que se ríe.
No, a mí me gustaría ser el que lo levantó del suelo. Todos, una vez que decidamos qué personaje vamos a hacer, empezamos a trabajar, a hacer un trabajo de mesa. ¿Qué significa eso? Que nosotros empezamos a crear los personajes y a medida de que lo creamos, vamos inventando el libreto. Por ejemplo, la señora que se ríe, yo, yo voy a ser la señora que se ríe, es una señora muy gordita o es una señora muy delgada. Imaginémonos cómo puede ser una persona que se ríe mucho cuando alguien se cae. Y vamos creando. Aquel que dice, yo soy el que me cae, el que se cae. Dice, bueno, la persona que se cae al agua debe ser una persona muy torpe para caminar. Y habla de esta forma. Entonces vamos creando el personaje. Se llama estudio tridimensional. Todas estas cosas, chiquillos, que no son tecnicismos, o quizá para algunos sí lo sean, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Va aprendiendo haciendo. Porque esto es una de las cosas fundamentales del teatro, que es aprender haciendo. Entonces no se asusten cuando el primer día que se junten tengan una lluvia de ideas, muchas, muchas, y no sepan qué hacer con tantas ideas. Eso está muy bien. ¿Por qué más? Es mejor que eso sobre a que falte, ¿no? Entonces, cuando tengan una lluvia de ideas, les va a costar armarla, les va a costar ponerse de acuerdo, les va a costar decidir si se cae de esta forma o de la otra, les va a costar entender cómo, pensar cómo. Cuando ya tengan decidido eso, ¿qué podría tardar? Lo que ustedes quieran. Podría tardar un mes, 2 meses. Hay compañías de teatro que demoran 6 meses en solo crear, un año en solo crear. Entonces, cuando ustedes ya tengan decidida la creación, armado los personajes, hecho el libreto, nos ponemos a pensar entonces, ¿qué creen ustedes que deberíamos pensar? La puesta en escena, es decir, cómo nosotros vamos a poner en el escenario esa situación. ¿Vamos a poner agua? No, no podemos poner agua. ¿Vamos a poner arena? Está difícil. Vamos a poner unos papeles, unos cartones que pareciera, y atrás vamos a poner una escenografía, que salga un sol que pareciera la playa. Eso también es un trabajo de creación, de imaginación. Es importante además, chiquillos, que nosotros deleguemos, porque no todos nos vamos a subir a escena, ¿cierto? O sea, hay algunos compañeros que a lo mejor no les gusta actuar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y eso es todo. Pero tienen una capacidad de hacer manualidades. Entonces uno les dice, lo invita, le dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que tú nos ayudaras porque tú eres muy bueno en haciendo manualidades. ¿Y qué te parece si nos ayudas a hacer la escenografía? Y tenemos esta idea. Y vamos haciendo un equipo, ¿no? Después nos hace falta el vestuario. ¿Qué podemos usar? Podemos tener un amigo o una mamá o un hermano mayor que sepa coser o que sepa arreglar un vestuario. Y le contamos la historia, hacemos lo mismo y lo invitamos a participar. Esta persona nos dirá, ya, de acuerdo a lo que ustedes quieren, lo que ustedes me cuentan, estos personajes deberían ir vestidos de esta forma. ¿Y qué tenemos entonces hasta ahora? Tenemos la idea, tenemos el vertebral, como les explicaba, el punteo de las escenas. Después creamos el libreto, creamos los personajes, buscamos a alguien, a lo mejor del mismo grupo o de afuera, que nos haga la escenografía. Buscamos a alguien que nos haga el vestuario, ¿cierto? Más o menos, en resumen, lo que decía el video. Después de eso, necesitamos saber si las personas son lindas o feas, gordas o flacas, viejas o jóvenes, si tienen un lunar, si tienen una peca, si tienen... Entonces, ¿qué necesitamos? A una persona que se encargue del maquillaje. El maquillaje es muy importante porque nos hace ser el personaje, no solamente con vestuario, sino ya con rostro. Hay personas que son muy buenas para maquillar, otras no, yo no. Nunca he sido buena para el maquillaje, lo reconozco. Siempre he tenido que buscar a algún compañero que me haga una ceja, que me haga. Es terrible. Por eso yo les aconsejo que todos aprendan.
Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona, a un amigo, lo mismo, alguien que no le gusta actuar quizás, pero sí se va a maquillar. Y ustedes le dicen, lo invitan y le cuentan la historia. Van a tener que contar la historia muchas veces. Y es mejor porque se les va quedando más en la mente. Entonces, le cuentan la historia y tenemos a alguien más en el equipo, que es una persona que hace el maquillaje. Ahora, hay algo que es muy importante cuando uno trabaja en grupo, que es el director o la directora. Esta persona se encarga de ordenar las escenas, de ordenar la obra de teatro. Llamémoslo el jefe o la jefa, no sé. Pero es la persona que se encarga de que nosotros, los actores, ordenemos la situación. Siempre, ustedes saben que siempre en todos lados tiene que existir alguien que ordene. Es así. De otra forma, es muy difícil. Entonces, podemos decidir al director, a lo mejor la persona que es el que entiende un poquito más, o a lo mejor el que es más ordenado del curso, o quizás a lo mejor el que es más simpático. No sé, es decisión de grupo. Tenemos los actores, tenemos el maquillador, el escenógrafo, el vestuarista, el director. Tenemos todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdón. Empezamos con los ensayos. Uy, los ensayos, los ensayos, los ensayos. Los ensayos es una de las etapas más difíciles de un montaje, porque es cuando nosotros peleamos, se los digo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué repetimos 1, 2, 3, 4? Entonces, la parte donde todos pensamos, o la mayoría piensa, ay, ¿por qué me metí en esto? Me quiero salir. Pero les recomiendo a todos que no se salgan, porque cuando actúen y reciban el aplauso, van a ver que todo valió la pena. La etapa de los ensayos, chiquillos, es una etapa muy difícil, pero muy maravillosa. Es ahí donde nosotros nos conocemos, es ahí donde nosotros tenemos confianza, es ahí donde nosotros hacemos muchos ejercicios para aprender a respirar, para aprender a hablar fuerte, para aprender a hablar modulado, para aprender a llorar, a reír. Es ahí donde uno aprende. Y esto es ensayo, error, repetición. Error, repetición. Y no importa cuántas veces se repita, porque lo importante es que nosotros vamos a tener finalmente un montaje teatral hermoso, del cual nos vamos a sentir todos orgullosos. Para hacer teatro solamente hace falta, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos lista la obra de teatro y nos haya quedado hermosa, vamos a hacer algo que es muy importante hacer, que se llama ensayo general. Nunca se olviden de hacer el ensayo general. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el ensayo general, invita a 2, 3 amigos a que vayan a verlos y uno hace la prueba, es decir, después de haber practicado el tiempo que sea necesario, nunca se pongan límites. Que vamos a hacer la obra de teatro en un mes, en 3, en 6, no se pongan límites. El trabajo sale cuando tenga que salir. Si demora 6 meses, un año, no importa. El trabajo. La puesta en escena va a salir cuando tenga que salir. Y ustedes nunca tienen que preocuparse por eso, porque si se preocupan por eso van a estar presionados y todos sabemos que trabajar presionados no sirve para nada. Ojo con eso. Entonces, cuando hacemos el ensayo general, vamos a invitar a 2, 3 amigos, a lo mejor la mamá, el papá, no sé, algún primo, el pololo puede ser, la polola, y los invitamos para que vean este trabajo que nosotros hicimos durante un cierto periodo y vamos a hacer lo mejor posible, vamos a ponernos en escena y vamos, el actor se cae, se tira el piquete y se pega fuerte. Y los vamos a presentar como que si fuera el estreno. Entonces cuando nosotros terminemos, vamos a preguntarle a nuestro público amigo cuáles fueron los errores que nosotros tuvimos. Para eso es el ensayo general, para ver los errores.
Se me había olvidado algo importante, chiquillos. La gente de iluminación. La iluminación es muy importante, porque la iluminación es lo que le da el ambiente a la obra de teatro. Como que la sitúa en un tiempo específico. Por ejemplo, podemos poner una luz brillante y es de día. Podemos poner una luz baja y es de noche. Podemos poner una luz oscura, así, tétrica, y es una situación de miedo. La iluminación es muy importante. Y es lo mismo que les decía. Invitamos a algún amigo que le guste esto de poner luces, que juegue con las luces. No necesitamos tener unas tremendas focos, ¿no? A lo mejor con, qué sé yo, con el teléfono y hay, qué sé yo, aplicaciones, en fin. Entonces, cuando nosotros hacemos el ensayo general, vemos, funcionaron las luces, funcionó el vestuario, funcionó el maquillaje, funcionó el libreto, funcionaron los actores, funcionó el director. Si funciona todo eso, recién podemos decir que tenemos un buen montaje. Porque el teatro no es individual, es un equipo. Si uno falla, fallamos todos. Si la luz falló, fallamos todos. Ahora, no se trata de una falla que nos vayamos a frustrar y a enojarnos con el compañero. No. Pero para eso existe el ensayo general, para probar. Y si es necesario hacer varios ensayos generales, los hacemos. Hasta que quedemos todos tranquilos y conformes que el trabajo que hicimos está correcto. Y hasta que se cumplan las expectativas del primero, o de los dos primeros, o de los tres primeros, que en su mente crearon esa historia. Cuando vean reflejada esa historia en escena, van a pensar, quiero decir, van a decir, y yo me imaginaba esto tal cual. Entonces, para eso sirve el ensayo general, para probar si todo funciona. Si todo funciona, entonces nosotros podemos decir que estamos listos para mostrar nuestro montaje al público. Ya hemos decidido qué tipo de obra de teatro vamos a hacer. Si elegimos una comedia, por lo tanto, podemos actuar para niños, para el público general. Si elegimos quizás un drama, a lo mejor no vamos a poder contar con niños, porque a lo mejor los niños más chicos se pueden aburrir. A lo mejor si elegimos una tragedia, los niños se asustan. A lo mejor si elegimos una obra de teatro con historia, los niños se aburren. Entonces, nosotros, según la elección del tipo de obra que haremos, del género, entonces ahí nosotros vamos a ver qué público vamos a traer. Entonces, tenemos la obra de teatro, tenemos el ensayo, tenemos todo listo. ¿Y qué hacemos? Nos tiramos a escena y vamos al estreno. Cuando es el estreno, créanme, que pueden fallar 1000 cosas, 1000 millones de cosas, pero nunca, jamás debe fallar la buena actitud y el trabajo en equipo. Recuerden, el teatro no es, cuando uno trabaja en una compañía, no es uno solo, es un equipo. Así que no hay que pelear. Bueno, después peleamos, después. Pero en el momento no hay que pelear. Para nada. Si peleamos esto, se embarra y no vamos a querer nunca más subirnos a un escenario. Entonces, a lo mejor en el estreno también vamos a tener problemas. En otra función vamos a hacer la obra de teatro 1000 veces y a lo mejor igual vamos a tener un problema. Pero no hay que claudicar, porque todas las funciones son diferentes. Y esto es la maravilla del teatro, que todas las funciones son diferentes. Porque depende del público, ¿cierto? ¿Y por qué más creen ustedes? Porque depende de cada uno. Cuando uno toma la decisión de hacer teatro, cuando uno toma la decisión de ser una herramienta para transmitir, como les decía, alegría, conocimiento, tristeza, emoción, cuando uno toma esa decisión, chiquillo, debe pensar que esto no es difícil, pero sí es serio, porque está en juego la responsabilidad, la ilusión de aquellos que confían en nosotros. Entonces, si ustedes me preguntan, como para ir cerrando un poquito, ¿cuál es la importancia de hacer teatro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan?
¿Por qué es importante? ¿Por qué hacerlo y por qué no hacerlo? Créanme, cuando ustedes descubran eso, se van a subir a un escenario y les va a pasar lo que nos ha pasado a nosotros, a muchos de nosotros, que nunca más queremos bajarnos de un escenario. Y como dice el dicho, y que jamás baje el telón. Los invito a reflexionar, los invito a practicar, los invito a atreverse, los invito a probar algún día algo, aunque sea. Y sobre todo los insto a que le cuenten a la gente lo maravilloso que es esto. Si no quiere hacer teatro, no lo haga, pero vaya a verlo. Hoy en día hay compañías de teatro que hacen funciones gratis y no quiere pagar si no tiene las lucas. Si no quiere hacer teatro, no lo haga, pero vaya a verlo. Quiero agradecer, chiquillos, al Festival de las Artes Escénicas por permitirme comentar con ustedes este pequeño mensaje que quiero darles con mucho cariño, con mucho respeto para todos. Y solamente me queda decir que vale la pena, chicos. Vale la pena. No se van a arrepentir. Y ojalá a futuro los veamos a cada uno de ustedes en los grandes escenarios. ¿Se imaginan? Hay un dicho que tampoco deben olvidar nunca, que decimos nosotros los actores antes de salir eso. Mierda, mierda, mierda. ¿Y eso qué es? Ay, no lo puedo decir. Nos vemos. Espero que les haya gustado este pequeño video que los hago con mucho cariño para ustedes. Gracias al Festival de las Artes Escénicas. Mi nombre es Macarena Ángel. Para los que no me conocen y para los que me conocen, me sigo llamando Macarena Ángel. Oh, un abrazo. Besos. Chao.